diferencia. Este gobierno ha planteado de cara a la sociedad un proyecto. Lo hizo desde el primer día que llegó por la elección, e incluso con una elección tan complicada como fue la del 2003, llegó a la Casa de Gobierno y planteó de frente a la sociedad una política que atravesó política de derechos humanos, cambio de matriz económica, cambio de matriz en la política internacional, cambio en relación a la política de endeudamiento. Y lo hizo refrendando una y otra vez a través de elecciones su proyecto, incluso aceptando una derrota electoral, como fue la derrota electoral de junio del 2009, que transformó al Congreso de la Nación en un Congreso opositor. Y sin embargo, el gobierno siguió diciendo que tenía derecho a plantear sus políticas y que la oposición fuese capaz en el Congreso de plantear sus alternativas. Nunca lo logró, porque entre otras cosas se habla de oposición, pero ¿cómo juntar en la misma mesa, no sé, a Víctor de Genaro con Duhalde, a Wiener con Macri, a Aguad, que representa la derecha conservadora radical, con, no sé, con Micheli, que representa a la CTA o a un sector de la CTA? Pero yo podría al mismo tiempo decirle, ¿qué tiene que ver Scioli con Unidos y Organizados? ¿Sabe qué tiene que ver? No, pero hay una diferencia, que aceptan como política norte del país la que fija el gobierno nacional y la que fija Cristina Fernández de Kirchner. Porque hay un liderazgo. Porque hay un liderazgo, por supuesto. Bueno, está bien. Bueno, hay un liderazgo y hay... la oposición tenga un líder político y aceptará el por eso esta marcha, lo que tampoco hay duda de cuál es el rumbo político nuestro. Ninguno va a dudar cuáles van a ser las medidas que va a tomar el gobierno en la profundización de este proyecto político. Esta marcha es un llamado de atención a la oposición, fundamentalmente, porque el gobierno no va a cambiar nada, ya lo dijeron, no van a cambiar nada. O sea, está, fijaron un no gusta o no gusta, es la parte del gobierno y no te la van a cambiar. No es que molesta, capaz que uno lo expresa así con pasión, tiene que ver con pero que, es claro que no. O sea, no hay nadie, o sea, ninguno de los que se pone ahí puede sintetizar la representatividad de todo lo que se expresa ahí, que como decía él, es heterogéneo, sustancial cuando se habla de la gente. Nosotros, o sea, más que los intendentes que tratamos y nos vemos todo el día con gente todo el tiempo, más contacto con la gente, y no tenemos estos reclamos que nos dicen. De este gobierno, no se puede cambiar de opinión. Pero por supuesto que se puede cambiar. Por eso estamos. El gobierno lo ha hecho con YPF, por ejemplo. El gobierno tuvo una idea original con YPF, después tuvo otra en el 2010 y tiene otra en el 2012. Sí, se ha cambiado. Hay que reconocer que la del 2012 fue aprobada en el Congreso con una mayoría absolutamente calificada. Totalmente. Esto también hay que reconocerlo. Por ejemplo, o sea, que no es que solo la aprobó el Frente País. No estaba en la política social del gobierno la asignación universal originalmente y la tomó. Digo, el gobierno ha ido cambiando. Pero no ha cambiado el rumbo, el objetivo. Yo no me cerraría a decir, Cristina, esto y no va a ser. Capaz que sí, yo qué sé, no sé. Ha habido cambios. A ver, siempre volvemos a la base. El tema, nosotros dentro, más allá de los matices de los que participan de Unidos Organizados y Solidarios en este proceso de construcción política, hay un liderazgo que lo tiene la presidenta. Y todos trabajamos atrás de ese liderazgo, con distintos matices, seguramente con distintos matices. El gobernador, como vos mencionabas, nunca va a hacer un discurso en contra de lo que plantea la presidenta, va a tratar de acompañar todas las políticas públicas que define el gobierno nacional. ¿Ya? No hay... Ahora, esto que se plantea hoy, uno ve... Nosotros no tuvimos el sonido de Castel, ustedes perdón, pero me lo puedo imaginar. Castel es un resto de los 90. No, le pido disculpas. Castel es un resto de los 90. Pensamos que había retorno de piso. Lo puedo imaginar. No lo teníamos, entonces... De hecho, por eso... Entonces, por eso, cuando vos tiraste esas tres consignas... Claro, no sabíamos de qué habló. Perdón, le pedimos disculpas, no pensé que estaban... Me lo puedo imaginar, porque Castel es un resto de los 90, es un resto de la antipolítica, porque incluso muchos movimientos sociales quedaron tan pegados a los 90 y a la despolitización que nunca pudieron salir de eso y se convirtieron en residuales, que es el caso de Castel. Ricardo y Jorge, uno de los ítems que marcaba Castel era la corrupción. Sí. Vos recién mencionabas que la corrupción es algo así tan amplio. Ahora, cuando en los 90 se hablaba de corrupción, era corrupción. Es como que cuando nos conviene la corrupción es corrupción y cuando no nos conviene, y bueno, que vayan a la justicia y que busquen las pruebas. O sea, también... La verdad que siempre terminamos acomodando las cosas a lo que nos conviene. A ver, no se trata de acomodar las cosas a lo que nos conviene, se trata de pensar por qué en un determinado momento la política fue devastada
en nombre de la moralidad pública, en nombre de la anticorrupción, que lo que quiero decir que es un viejo caballito de batalla que a lo largo de la historia argentina, porque a veces hay que tomarse la molestia de recorrer la historia argentina y ver quiénes utilizaron a mansalva toda la lógica y la retórica de la república enviciada, de los corruptos, etcétera, etcétera. Lo hicieron los sectores de la derecha conservadora que generalmente fueron golpistas y que después, cuando fueron gobierno o dictadura, destrozaron la patria y se la robaron. Entonces, lo que estoy diciendo es que de lo que se trata es de generar las condiciones y las garantías en una sociedad democrática para que todos tengan su representación adecuada y puedan manifestar sus ideas y que existan independencias reales de los poderes que permitan, si efectivamente hay una causa en la que un funcionario está comprometido, que se lo juzgue y que se lo sentencie a lo que tenga que ser sentenciado. Pero me parece que hay una retórica de la anticorrupción que lo que elude discutir es lo que hay que seguir discutiendo en la Argentina, que es cómo garantizar trabajo, distribución de la renta, mejor y más calidad democrática, ampliación de derechos. Ahí me llama la atención, por ejemplo, no hay ninguna reivindicación, y creo que escuchaba que dentro de los inseguridad, de los distintos niveles, no aparece la desocupación, no aparece la problemática del trabajo. Interesante preguntarse, ¿por qué no aparece? ¿Que toda esta gente no tiene problemas con el trabajo? Sí, deben tener. Bueno, alguna debe tener. O será que en la Argentina la tasa de desocupación es lo suficientemente baja como para que la mayoría de la sociedad haya podido volver a saber lo que significa el trabajo como dignificación. Entonces también hay que preguntar, y a ver, cuando hablan de falta de calidad democrática, de falta de libertades, la ampliación de derechos, por ejemplo, la ley de matrimonio civil igualitario, la ampliación de derechos para que los chicos de entre 16 y 17 años puedan votar, ¿no significa más libertad, más diversidad, más pluralidad? Yo creo que va por otro lado. Es que me parece que no les importa, no les importa. Con respecto al tema, y creo que siempre tiene que ver con los tiempos culturales, como vos decís, la década del 90 va a quedar en la historia de la Argentina como una de las épocas de corrupción tan importante estructural de la Argentina. Hablaba Ricardo del tema del cambio de la Corte, el cambio de la Corte Suprema de Justicia